preocupado cuando llegamos, que era principio de mes y no estaba la Santa Cena acá. Así que, bueno, es bueno estar atento a las cosas de Dios, conocer el tiempo en el cual estamos, que es una reunión especial. Y quería tratar brevemente un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y si bien aporta el apóstol Juan una serie de conceptos que son bastante relevantes, yo diría que en esta primera carta de alguna manera condensa mucho contenido espiritual concerniente a la revelación que había obtenido durante su ministerio junto a nuestro Señor Jesucristo. En un principio, siguiéndolo por un deseo de agradar a Dios, pero con un conocimiento bastante distante de la relación que Dios pretendía tener para cada uno de los llamados. Sabemos que fue discípulo de Juan el Bautista y como discípulo de Juan el Bautista allí exhortaba a una generación que estaba sufriendo la ausencia de recibir palabra de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que se caracterizó por un llamado que Dios hace a Abraham, a Isaac, a Jacob, y una relación que Dios establece con ellos. Y luego, al paso del tiempo, siempre a través de diferentes exponentes, la palabra de Dios estuvo allí presente. A veces a través de hombres de Dios como el rey David, también un salmista, el cual era revelado en Dios y Dios le hablaba misterios concernientes aún a la propia victoria que tendría Jesucristo al vencer la muerte y no permanecer en el Seol. Y luego a través de otros profetas y jueces y demás, en cada momento Dios ha ido hablando, pero había pasado un periodo de 400 y pico de años hasta que Dios se revela allí a Zacarías, al padre de Juan el Bautista, y allí comienza una expectativa, comienza un mover, comienza un tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Y ese tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios señalaban tanto a Juan como precursor del Señor Jesucristo, preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, así también como el nacimiento del Salvador. Y en esta expectativa, en ese llamado de volverse a Dios, del cual participaba, al ser allí también un discípulo, un día recibe la revelación, recibe el testimonio de Juan de que aquel que pasaba por allá era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ellos tenían otra idea, tenían la idea del Cordero que era sacrificado año tras año en la fecha señalada, allí como un recordatorio, pero ahora identificando por primera vez a Jesucristo como Cordero de Dios. Y allí empieza a seguirlo. Y cuando empieza a seguirlo, empieza a ver que hablaba de una manera diferente y luego lo puede reconocer cuando escribe el Evangelio. El Evangelio no fue escrito de pronto como tal vez el Evangelio de Lucas, recopilando datos y todo lo demás. Juan ya en retrospectiva empieza a analizar las experiencias que había tenido, las posibilidades de estar, y eso que él no sabía al principio, porque cuando leemos el principio del Evangelio parece que Juan lo sabía del principio, es que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero eso fue una revelación que fue surgiendo. Sin embargo, hubo una cosa que sí entendió, quizás en mayor profundidad que todos los otros discípulos, y era el amor de Dios hacia su vida. Y por eso él se refiere en su evangelio a su propia persona
como el discípulo amado. Y sabe que cuando estudiaba toda la carta en sí del apóstol Juan, yo me preguntaba si cada uno de nosotros tuviese que hacer una especie de resumen o enumerar una serie de atributos de cómo Dios se manifiesta o se ha manifestado en su vida o a su favor. ¿Qué pondría cada uno? Y hermano, Jesús nos enseña y dice, no hay mayor amor que ¿cuál? Que el que da su vida. Dice, y entonces es por eso que nos está señalando a través de este escrito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este capítulo, el capítulo 3, que no nos va a dar el tiempo, como decía, ya que es día de Santa Cena, hay unos cuantos que van a compartir la palabra, nos habla acerca de ese llamado de ser hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y qué cosa importante, porque tal vez la mentalidad que nosotros tenemos, una mentalidad a veces arraigada, de no haber sido bien instruidos en la palabra de Dios. Me decía el otro día, comentándome de un hermano que venía a esta iglesia cuando era un muchachito, hace 40 y pico de años atrás, ¿no? Y tuvo una serie de percances en su vida y una serie de otros muchachitos que también veníamos acá lo señalaban, y me decía media indignada la hermana Gladys, dice, ¿qué se piensan? Dice, pues lo señalaban con el dedo y dice, mirá esta persona. Y realmente me daba cuenta y meditaba que todo eso correspondía a no tener un claro entendimiento, y si será importante que cuando prediquemos lo hagamos de tal manera que se pueda exponer con claridad, hermanos, que no es nuestra propia justicia la que nos permite estar en pie dando una palabra o trayendo una alabanza o estando sentado ahí, sino que es la justicia de Dios manifestada en nuestras propias vidas. Y que a veces las personas, y sabe que le voy a citar 3 ejemplos, uno del Señor Jesucristo, otro del propio Juan en esta carta y otro del apóstol Pablo, habían entendido con claridad, porque en la mente de las personas le parece que el ladrón es el que va y roba una gallina, y le parece que el homicida es el que va, agarra un revólver y le pega un tiro a otro o lo apuñala. Y así sucesivamente las personas tienen un concepto equivocado. Y Jesús, hermano, vino allí y consultado en muchas oportunidades, en otras para probar, dice, acerca de la ley y todo lo demás. Y Jesús dice con claridad, la ley se resume en esto: se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Juan acá, hermano, nos da en diferentes pasajes de esta misma carta, ¿no?, distintos indicios que nos dan a entender. Dice, si usted le habla a una persona y dice, ¿quién es un mentiroso? Dice, el mentiroso es el que no dice la verdad. Pero la palabra de Dios espiritualmente, hermano, lo lleva a Juan a entender y declarar en el capítulo 1, 22, dice, mentiroso es todo aquel que niega que Jesús es Cristo. Todo aquel, hermano, porque cuántas incluso religiones hay hoy en día y aceptan a Jesús como un varón histórico, un maestro histórico, y están impedidos de poder declarar con claridad que Él es el Cristo. Y esa es la esencia, hermano. Eso es lo que Jesús le pregunta a los discípulos, recuerda, luego de la transfiguración, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo?
dice algún profeta antiguo, Juan el Bautista resucitado o lo que sea, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado Pedro, dice, porque eso no es una revelación dada por hombre, sino que eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y hermano, todo aquel, por más religioso y más recto que se piensa, que no pueda entender de que Jesús es el Salvador, esa persona anda en mentira. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Las personas están espantadas, están tratando de identificar y se levanta allí no sé, guerra en Ucrania, y dice, bueno, este es el anticristo y este otro es el anticristo. ¿Sabe que anticristo, dice, el anticristo ya está y hay muchos anticristos, y es todo aquel que niega al Padre y niega al Hijo, hermano? Hay gente hoy que le está costando reconocer estas cosas. Nos habla acerca de la avaricia, dice, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ese es un avaro, en segunda acá en Juan 2, versículos 15 y 16. Dice que los malos deseos, nos dice también el apóstol Pablo, y la avaricia, ambas cosas son idolatría. Colosenses 3:5. Y en Romanos 13:8, versículos 8 y 9, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, vemos que no era una doctrina que solamente la trajo Jesús, allí no fue seguida por los discípulos, fue entendida por Juan, fue entendida aún por el apóstol Pablo, y le escribe a las iglesias. Y realmente, hermano, cuando las personas se comportan como este grupo de personas que estuvieron acá hace 40 y pico de años atrás, y están con el dedito, hermano, acusando al otro, todavía no han entendido nada, todavía no han entendido ninguna de esas cosas, y siguen pensando, la mente de ellos, como dice la Escritura, se han botado y siguen pensando en las tablas de piedra allí, siguen pensando, como yo le decía, que el mentiroso es tal, que el idólatra es tal, y nos da claramente el ejemplo acá la palabra. Por eso resume todo este capítulo concerniente hacia el amor. Dice, el que no ama al prójimo, dice, ese es un homicida, como Caín. Da el ejemplo, ¿no? Pero digo, todas esas malas actitudes, hermano, de no recibir al otro como Jesús lo ha recibido, hermano, porque como el apóstol Pablo nos pega un tirón de oreja y dice, ¿quién eres tú? Dice, para juzgar al siervo ajeno. Para su Señor cae o para su Señor está en pie. Y hermano, ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. No quiero extenderme, pero le invito de que estudie preferentemente toda la carta de Juan, primera de Juan, pero en especial el capítulo 3, y pueda entender esta nueva dimensión espiritual que nos está dando la palabra para poder ampliar nuestras estacas. Allí le dice al pueblo de Israel, a veces estaban viviendo y pensando de una manera escasa, dice Israel, extiende tus estacas. Y hoy, hermano, yo quisiera que usted extienda sus estacas, no en cuanto a querer adquirir y tener mal, sino ampliar su mente para poder adquirir esa mente de Cristo, hermano, y para poder cambiar nuestra manera de pensar y ya no pensar de esa manera. El apóstol Pablo había cambiado, dice, cuando era niño pensaba determinadas cosas, cuando era estudiante y estaba a los pies de Gamaliel pensaba, mire si estaría equivocado en sus pensamientos, que terminó allí votando y estando a favor de la muerte de Esteban. Pues los pensamientos de Dios, hermano, no son nuestros pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios. Y es, hermano, esa mente de Cristo que Él puede implantar en la vida de aquellos que abren su corazón, y Él está a la puerta y llama, dice la Escritura. Amén.